Y váyase al libro de Mateo, capítulo 4. Mateo, capítulo 4, versículo 6. Mateo 4, 6. Cuando lo tengan me confirman con un amén. La palabra es leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Pueden sentarse. Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Quiero comenzar diciendo que la razón por la cual en este verso 6 el diablo y Satanás le dice a Cristo Jesús: este escrito está, es porque versos antes, específicamente en el versículo 4, cuando él viene a Jesús y le dice: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan, es porque en el versículo 4 Cristo le responde: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Como el enemigo sabe que la Biblia, o que la palabra escrita, específicamente el Antiguo Testamento, que era lo que estaba escrito en este momento, porque aún el Nuevo Testamento estaba iniciando, Cristo estaba a punto de iniciar su ministerio, el Nuevo Testamento aún no había sido escrito. Y cuando Cristo le dice escrito está citando el Antiguo Testamento. Como el enemigo sabe que Cristo tiene la intención de obedecer la Torá, de obedecer la ley, de obedecer lo que hasta ahora era la escritura, él usa la misma base de obediencia que Cristo estaba usando para él tratar de conseguir algo, para él tratar de lograr en Cristo ese plan que él tenía. Por eso este mensaje se titula: cuando el escrito está, es la tentación del diablo y Satanás. Y yo quiero que usted pueda prestar atención, porque lo que quiero comunicar es que la Biblia, que muchas veces usted usa y que muchas veces yo uso para acercarme a Dios, la Biblia en cierto momento es posible que me aleje del ser a quien yo me le quiero acercar. Es decir, que si la Biblia está aquí para decirme lo que tengo que hacer para ser santo, para ser salvo o para demostrar una vida cristiana, es posible que la misma Biblia se convierta en mi mayor obstáculo para yo ir al cielo. Y se va a convertir cuando la Biblia se convierte en el ataque de las tinieblas. Cuando el enemigo toma el escrito está. Por eso en este verso 6 dice, y permítame leer la parte A o la parte inicial, que dice: y le dijo, ¿quién? En el versículo 5 dice: entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres, es decir, que el que está diciendo aquí si eres hijo de Dios, échate abajo, es el enemigo. Y él sigue diciendo: porque escrito está, el ser que te hace la guerra, él sabe de Biblia. El ser que tiene como función desviarte del propósito del cielo, él desde Génesis hasta Apocalipsis, él se sabe la Biblia, porque en el discurrir del tiempo, él ha estado presente en todo lo que Dios ha revelado. Y cada escritor que tenía una porción de revelación, al plasmarla en la Biblia o en las letras o en libros, él estaba siendo testigo de todo eso. Es decir, que el enemigo es presente y él sabe todo lo que está aquí, y en un momento él te puede citar la Biblia. En un momento él te puede decir, pero la Biblia dice,
Pero cada vez que el enemigo dice, la Biblia dice, usted debe prestar atención. Y yo debo prestar atención. Porque él sabe que para mí, yo, Eligio Méndez, digo esto, no Dios que me lo dijo, la mayor satisfacción, la mayor prueba, la mayor estrategia que le está dando al enemigo más eficacia es el escrito está. Es él comenzar a citarte la Biblia. Es él comenzar a mí a citarme la Biblia. Es él decirme lo que aquí está escrito siempre y cuando no provenga de la fuente divina. Pero antes de comenzar con los puntos que quiero traer en esta hora, quiero también adicionar y decir que en el versículo 3 dice que vino a Cristo el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, y ya hemos visto que Mateo 3 termina el Padre diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Mateo 3 termina Jesús recibiendo una revelación del Padre que le dice que es su Hijo. Por eso es que Mateo 4 comienza con un titubeo. Si eres hijo de Dios, porque ya él sabía que Cristo tenía la revelación. Lo primero que el enemigo va a atacar es la palabra revelada. Lo primero que el enemigo va a atacar es la revelación personal que tú tienes. Lo primero que el enemigo va a hacer frente a lo que Dios te dice a ti de manera directa. Por eso no te sorprendas si después de recibir una palabra profética viene la oposición, viene el ataque, viene la duda, viene la incertidumbre, viene el desánimo, porque Él no quiere que tú te aferres al rema, a la palabra revelada de Dios, porque Él sabe que la palabra de Dios tiene poder. Lo segundo que Él va a hacer es hacerte titubear de lo que dice la Biblia. Él puso en tela de juicio que si Cristo era hijo de Dios, y luego lo dice, si eres hijo de Dios, haz o desciende sobre estas piedras que los ángeles te van a sostener. Él estaba citando uno de los salmos, creo que el Salmo 90 o 91, donde es un salmo donde la gente clama por protección o por misericordia. Como él sabe que Cristo quiere obedecer la Biblia, él le ofrece una sugerencia de la Biblia. Él le ofrece una suposición llena de tiniebla de la Biblia. Y cuando vemos la Biblia y vemos la historia de la iglesia primitiva, y la historia de la iglesia pasó por diferentes momentos difíciles. La iglesia pasó por mucha oposición. Los emperadores romanos se levantaron contra la iglesia. Nerón era un hombre tan malvado que él hacía un círculo, él hacía como especie de un coliseo, y los cristianos eran torturados, los cristianos eran martirizados, y se cree que él tenía leones específicos, soltaban los leones en el coliseo, y los cristianos eran tirados en el coliseo, y los leones se lo comían. Ellos aprendieron a llevarle la oposición al evangelio. Por eso es que el libro de Lucas, creo que en su capítulo 11, Cristo dice, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. El texto no está enseñando que tú tienes que llevarle la contraria al sistema. Se cree que la Biblia católica, la Biblia Dios habla hoy, mantiene mal la idea del original. El original, según los exégetas de la Biblia, lo que dice es que el reino de los cielos, los que están en autoridad, se van a oponer a la Biblia. Y tú tienes que mantener una postura firme pese a la oposición del gobierno, pese a la oposición del que tiene autoridad. El que está en autoridad te va a decir no haga tal cosa, y usted tiene que demostrar si es salvo o no. La iglesia pasó momentos difíciles, la iglesia pasó momentos de crítica, la iglesia pasó momentos de oposición. Los cristianos eran decapitados, los cristianos eran echados en una olla hirviendo de aceite, los cristianos eran llevados a una hoguera donde se ponía una rama, candela y leña, y los cristianos se ponían ahí como para que se asara. Y cuenta una historia que John Hus, en un momento cuando él está entre la espada y la pared, John Hus, a él lo pusieron a elegir: elige el camino del evangelio o elige rechazar el evangelio. Esa historia de ese hombre fue que dio origen a la canción Mi alma te adorará, mi alma te adorará, porque
porque John Hus lo que dijo fue: ¿cómo voy a ignorar a aquel que tiene más de 80 años salvándome? ¿Cómo cree que le voy a fallar a mi Señor? Y cuando él estaba entre la espada y la pared, él decidió obedecer el llamamiento santo. Él decidió mantener la postura firme en el Señor. Y cuenta la historia que Jerónimo era amigo de John Hus, y Jerónimo dijo: me voy a motivar por lo que hizo John Hus. Y cuenta la historia que cuando se enciende la hoguera, Jerónimo dijo: enciendan el fuego delante de mí, porque si estuviera miedo yo no estuviera aquí. Si no rechacé a Cristo en mi trayectoria, menos lo voy a rechazar en este momento. Jerónimo fue quemado vivo, John Hus fue quemado vivo, y sus cenizas se echaron en el río como una evidencia que el evangelio es la mejor decisión que podemos tomar. Los hombres de la Biblia estuvieron dispuestos a morir por el evangelio. Los hombres de la Biblia estuvieron dispuestos a ser martirizados. Ellos no rechazaban a Cristo, ellos se mantenían firmes en la palabra, porque el Dios creador del cielo y de la tierra, el Dios infinito que todo lo absorbe, había esclizado su tiempo. Y si ellos respiraban algo, ellos respiraban eternidad. Si ellos respiraban algo, ellos respiraban salvación. La iglesia de este tiempo es diferente a la iglesia del ayer. La iglesia del ayer estaba dispuesta a sufrir, estaba dispuesta a morir. ¿Qué nos pasa, iglesia? Creo que tenemos que revisarnos si realmente somos salvos o si estamos adheridos a una congregación. Tenemos que revisarnos, porque la gente que está aquí en la Biblia, ellos renunciaron a todo. Dice la Biblia que Pablo, con una doble nacionalidad, y si traemos a Pablo a este tiempo, Pablo era dominicano, Pablo tenía una visa mundial para andar por todas las naciones de la tierra. Y cuando él se encontró con Cristo, él dijo: todo eso yo lo he dejado atrás. Toda mi vida pasada está enfocada en Cristo Jesús. Porque la verdad del evangelio es una verdad que te quita a ti. La verdad del evangelio desplaza las tinieblas. La verdad del evangelio desplaza el pecado. El evangelio no es algo que te dice en la mente y se queda ahí. El evangelio es una verdad que toca tu espíritu, transforma tu mente, transforma tu corazón. ¿Está usted dispuesto a morir por Cristo? Eres salvo. Si no estoy dispuesto a morir por Cristo, no soy salvo. Pero la iglesia estuvo dispuesta a sufrir por causa del Señor. La pregunta es: ¿por qué el enemigo cambió la estrategia? Los cristianos eran muertos y ya se acabó. El enemigo sabía, y el enemigo dijo: lo que pasa es algo, que mientras más ataco a los cristianos, más se multiplican. Que mientras más oposición le hago, más se levanta un ejército a predicar el único mensaje del reino. Él sabía que si moría uno, 10 se convertían. Él sabía que si mataba 10,000 se convertían. El enemigo dijo: el negocio como que no cuadra, porque mientras estoy acabando a los cristianos, se está levantando un ejército firme. Y a mí se me hace que la astucia del enemigo dijo: vamos a atacar a la iglesia de una manera distinta. Es posible que el enemigo se reunió con sus espíritus. Los demonios se reunieron, consultaron contra Jehová y contra su ungido. Se levantaron para ingeniarse un plan. Y el enemigo dijo: hay que cambiar la temática, hay que cambiar el ataque, porque esto no está funcionando. ¿Y qué tal si nos metemos dentro de ello? ¿Qué tal si nos incursionamos dentro de ello? ¿Qué tal si le hacemos modificar lo que ellos creen? ¿Qué tal si eso llamado escrito está, nosotros lo usamos para nosotros y le hacemos una sugerencia y le decimos que lo que está escrito no es como ellos lo ven, es como nosotros se lo vamos a decir? Y Cristo en esta tentación pudo vencer al enemigo, pudo vencer la oposición. Algo que yo he aprendido es que la iglesia es demasiado fuerte. Algo que yo he aprendido es que el diablo no puede con la iglesia, el infierno no puede con la iglesia, los demonios no pueden con la iglesia, el pecado no puede con la iglesia, pero el enemigo
enemigo puede traer el mundo en la iglesia, puede traer el pecado en la iglesia, puede traer su invasión a la iglesia y camuflajearse de espiritualidad, camuflajearse de vida cristiana, camuflajearse de que va camino al reino de los cielos. Y mientras los altares se paran gente predicando que supuestamente somos pastores y somos evangélicos, la gente dice: pero es que el pastor predicó tal cosa, es que este hermano predicó tal cosa. Pero el Cristo está de las tinieblas, está presente en nosotros los pastores, está presente en los predicadores, está presente en mucha iglesia. La iglesia tiene que abrir los ojos y la iglesia tiene que revisarse, porque hay mucha Biblia que se está predicando en los altares que está llena de contaminación. Hay mucha teoría que se está metiendo en la iglesia que está permeada de tinieblas, y la iglesia tiene que abrir los ojos espirituales, porque mientras creemos que vamos al reino de los cielos, estamos rumbo a la perdición. Iglesia, busca la dirección de Dios, que el espíritu de discernimiento se active en esta casa para que usted no sea engañado, para que usted no sea víctima de este plan sutil que el enemigo ha metido en la iglesia. Y cuando él cita a Jesús, escrito está, él pensaba que iba a engañar a Cristo. Él no sabía que Cristo tenía lo de Dios metido dentro y que todo plan de las tinieblas iba a ser echado a un lado. Él no sabía que Cristo portaba al Espíritu Santo y el Espíritu Santo direccionaba a Cristo Jesús. Si usted porta al Espíritu Santo, no importa lo que el enemigo diga. Si usted porta la revelación, no importa lo que el enemigo diga. Pero la iglesia tiene que volver a la palabra. La iglesia tiene que volver a la palabra. Da pena y lástima que sepamos más hablar de Dios que hablar de la Biblia. ¿Y cómo se explica que usted sepa hablar de Dios y no sepa hablar de la Biblia? La iglesia pentecostal tiene que escudriñar la Biblia. La iglesia evangélica tiene que leer la Biblia. Usted tiene que meterse en el secreto para saber lo que Dios ha dicho. Somos muy dados a no estudiar la Biblia, a escuchar cierto predicador, a leer cierto libro. Y yo un consejo que le doy a todos los nuevos convertidos: no lea ningún libro de un escritor tercero. Búscate la revelación directa en la Biblia. Métate en el secreto y cómate esta Biblia. Después que te comas esta Biblia y Dios trate contigo de manera directa, aprende lo que Dios le ha dicho a otra persona. Pero la iglesia evangélica en este tiempo tiene que apagar el YouTube, tiene que apagar las redes sociales, tiene que dejar de ver tantos pastores en las redes y meterte en el secreto con la intimidad. Y cuando la revelación de Dios llegue a tu vida, tú vas a pasar el filtro que entre lo que Dios te dijo a ti, entre lo que tú viste en la Biblia y entre lo que predicó tal pastor o tal predicador. Tenemos que volver a la fuente y a la revelación directa. Tenemos que comernos el rollo de la Biblia, tenemos que comernos el rollo de la revelación, porque la única forma en la que el escrito está del enemigo no te va a dañar, en la que el escrito está de las tinieblas no va a ser eficaz en tu vida. En la medida que tú te sometes a la Biblia, tú vas a filtrar todo lo que Él te diga. Por eso, aunque Él citó la palabra, Cristo también citó la palabra y le dijo: no tentarás al Señor tu Dios. También he aprendido que lo único que hace temblar las tinieblas es el dicho del Eterno. El enemigo te puede decir lo que tú quieras y tú le puedes decir lo que tú quieras. Hay una persona que hace temblar al diablo y a los demonios. Hay una persona que hace temblar el infierno. Hay una persona que le puso límite al mar. Hay una persona que hace que la tierra gire sobre sí misma y Él la hace colgar sobre la nada. Hay una sola persona que escudriña los escondrijos del universo, y ese es el Eterno, el Olam Mekadé. Él es el Dios infinito, y cada vez que tú le dice al diablo y a los demonios: Dios ha dicho así, él tiene que enmudecer. La única palabra que paraliza las tinieblas es esta santa Biblia que está aquí. Y cuando tú dices escrito está, él sabe que él no puede modificar, él sabe que él no puede contradecir, porque él teme a la reprensión del Eterno. Quiere hacerle la guerra al diablo y Satanás, cita la Biblia. Quiere vencer la tentación, cita la Biblia. ¿Quieres liberarte del pecado? Cita la Biblia, porque la Biblia tiene autoridad.
Y en la medida que tú le dices al enemigo lo que Dios ha dicho, él tiene que obedecer, porque es la máxima autoridad que está hablando y está estableciendo su orden para que todo se haga. Pero la iglesia necesita volver. La iglesia necesita consagrar el tiempo de la lectura de la palabra en su corazón. Y en la medida que nosotros avanzamos, vamos a entender que la Biblia es su propio intérprete. La Biblia no necesita que nadie la interprete. La Biblia se interpreta a sí mismo. Es la Biblia con la misma Biblia que se va a interpretar. Lo segundo es que la Biblia tiene reglas de interpretación y se puede resumir a dos. Primero, persona correcta. Segundo, método correcto. Ya esto lo hemos visto en la serie de estudios que hemos desarrollado aquí sobre cómo estudiar la Biblia. Vimos las características de una persona correcta. Vimos sugerencias de un posible método correcto. Y aquí te tengo algún método que resume algo para que usted pueda entender la Biblia. Y este método usted puede, una vez llegue al final, volver y mantenerse en un ciclo. Primero, el estudio del canon. Segundo, está la crítica textual. Tercero, la crítica histórica. Cuarto, la hermenéutica, que es la exégesis. Y la hermenéutica va a dar a luz la teología bíblica o va a dar la teología sistemática. Lo primero que usted tiene que hacer es comerse este rollo. Lo primero que tiene que escudriñar la Biblia por sí misma. Y lo que dice el texto, entenderlo para luego buscar referencias extras que te van a permitir a entender mejor lo que la Biblia quiere comunicar. Pero este escrito está del enemigo. Le está dando demasiado resultado. Le está dando demasiado éxito. Porque nosotros hemos ignorado ese plan. Creemos que todo lo que se predica en un altar viene del Señor. Creemos que todo el que dice así dice el Señor viene del Señor. Creemos que todo lo que se enseña en X iglesia viene del Señor, porque tenemos que escudriñar la palabra. Usted tiene la responsabilidad de pasar el filtro a todo lo que aquí se predica, a todo lo que usted escucha. No le crea ciegamente a nadie. La Biblia es la única que tiene razón. El pastor no está por encima de la Biblia. La iglesia no está por encima de la Biblia. La tradición no está por encima de la Biblia. El X ministerio no está por encima de la Biblia. La Biblia es la máxima autoridad. Todo lo que contradiga la Biblia debe ser deshecho. Dijo Martín Lutero en un momento: no importa lo sofisticado de una teoría, no importa que una doctrina haga milagro o haga llover fuego del cielo, dijo Martín Lutero, si contradice la Biblia es diabólica y es infernal. Todo lo que entre en tela de juicio con la Biblia tiene que ser desechado. Pero si usted no sabe lo que la Biblia dice, ¿cómo usted sabe que eso es antibíblico? O si tengo una mala concepción de la Biblia, ¿cómo sé que tengo una mala concepción? Tenemos que volver a la Escritura. Tenemos que volver a escudriñar la Biblia para que el enemigo en esta sutil estrategia no afecte tu vida, tampoco afecte mi vida. Y en la medida que me sumerjo en la presencia del Señor, Dios va a abrir mis ojos del Espíritu y yo no voy a caer en ese plan de las tinieblas. Lo primero, ya para entrar en materia, es que una de las técnicas del enemigo es hacer hincapié en una apariencia exterior de santidad, pero por dentro estamos llenos de tiniebla. Asistimos a una congregación, predicamos en una congregación, asistimos a los cultos de una congregación, pero por dentro, ¿qué está en nuestra realidad? Y en un momento Cristo le dijo a los fariseos: ustedes son sepulcros blanqueados, que a la verdad tienen apariencia de piedad. La gente cuando nos ve en la iglesia nos ve bien, la gente cuando nos ve predicando nos ve bien, pero cuando nos bajamos del altar ponemos en tela de juicio lo que aquí está aquí. Hablamos bien de la gente mientras está frente a ti, pero a espalda la criticamos y la condenamos. Y Cristo nos viene a enseñar: cuidémonos de ese falso evangelio donde el escrito está del diablo se está metiendo en nuestras vidas, donde hacemos demasiado hincapié en mi apariencia física, pero por dentro tengo al diablo y los demonios dentro. Tenemos que recapacitar
meditar, tenemos que reflexionar, tenemos que entender que este es un plan de las tinieblas, donde le estamos haciendo creer a la gente que estamos bien, pero estamos llenos de tiniebla. La iglesia necesita no hacer hincapié en la apariencia exterior, sino en su vida real, si es santa o si no es santo. Lo segundo es que el escrito está del enemigo nos dice o nos lleva a poseer conocimientos espirituales, pero desobedecer lo que sabemos. Usted sabía que si aplicamos un filtro y nuestro nivel de obediencia respecto a nuestro conocimiento, y nuestro conocimiento está por encima que nuestra obediencia, lo que yo desobedezco, yo sé que no tengo que hacerlo. Si se le hace un análisis a los cristianos, vamos a llegar a la conclusión de que yo sé que no debía hacerlo, pero lo hice. Yo acumulo demasiado conocimiento espiritual en mi mente, pero ¿dónde queda la práctica? Pregúntenle a los cristianos o pregúntenos todos unos al otro. ¿Tú sabías que no podía hacer tal cosa? Y todos vamos a decir que sí. La vida cristiana, por eso yo digo que no es más estudio bíblico que la iglesia necesita, no es más prédica, es obedecer lo que ya sabemos, es obedecer lo que hemos leído, es obedecer lo que Dios nos ha revelado. El escrito está del enemigo, se ha metido en nuestra vida y lo que estamos haciendo hincapié es en acumular conocimiento, es en almacenar información, pero ¿dónde está nuestro nivel de obediencia? Hemos sabido tanto de la Biblia que hemos menospreciado la obediencia y Dios nos viene a decir en esta noche a cada uno de nosotros, el asunto no es cuánta Biblia sé, sino cuánta Biblia practico. El asunto no es cuánta información manejo, sino cuánta información de la Biblia obedezco. Y en esta ola de la era del conocimiento, del ChatGPT, donde todo es tecnología, la iglesia tiene que volver a conectarse a Dios por la revelación del Espíritu Santo y no estar en las redes buscando tantas cosas. Es necesario que le preguntemos a Dios. En mis tiempos bíblicos, antes de invitar a alguien, antes de alguien ser invitado a una iglesia, la iglesia oraba, la iglesia ayunaba. Señor, dime a quién voy a invitar. Ahora se invita a la gente por el apogeo, por la apariencia, por la cantidad de seguidores en las redes sociales, y tenemos que volver a la intimidad para que Dios diga a este sí y a ese no. Él es el único que escudriña los corazones, Él es el único que escudriña las intenciones, y es posible que el ministerio más exitoso tenga más desobediencia, pero también es posible que el ministerio más exitoso tenga un mayor nivel de obediencia, y tenemos que comenzar a preguntarle a Él qué Él quiere que se haga en su pueblo. Si tenemos conocimiento y no obedecemos, estamos perdiendo el tiempo en nuestra relación con Dios, porque lo más importante es que usted ponga en práctica lo que sabe y que yo ponga en práctica lo que sé. El evangelio no es almacenar aquí una información, es vivir en el corazón, es vivir en el espíritu, lo que realmente Dios ha dicho en su palabra. Y en la medida que aprendamos a llevar a práctica lo que sabemos, vamos a ser libres de ese escrito está que el enemigo ha metido en la iglesia. Tercero, hay una familiaridad estéril con las escrituras. A la gente se le habla la Biblia y le da lo mismo. A la gente se le dice Dios me dijo y la gente le da lo mismo. Tú le dices a la gente lo que dice la Biblia y nos hemos acostumbrado tanto a que se nos predique, tanto a que se cante a nuestro alrededor, que hemos memorizado la Biblia, pero no hay una profunda transformación. Hemos escuchado el dicho de Dios y nos da lo mismo. Hay una familiaridad estéril, y yo temo que nosotros caigamos en ese plan de las tinieblas, donde estoy tan acostumbrado a la revelación, donde estamos tan acostumbrados al nivel de profundidad en las prédicas, donde estamos tan acostumbrados a que se nos desmenuce la Biblia, que eso no haga ningún efecto. El evangelio transforma, el evangelio cambia. ¿Cómo es posible que Dios nos mande a orar y eso nos dé lo mismo? ¿Cómo es posible que yo lea la Biblia
Biblia que tengo que evangelizar y a mí eso me dé lo mismo? ¿Cómo es posible que yo lea en la Biblia que Cristo oraba y yo no tenga un fuerte deseo de orar? Hay una familiaridad estéril con las Escrituras que se está convirtiendo en el escrito está del enemigo y estamos siendo víctimas de ese ataque. Iglesia, despertemos. Iglesia, vamos a levantarnos. Que todo lo que tú escuches de la Biblia te debe hacer un tunqui tunqui, un punqui punqui, como la gente dice en tu corazón, porque el que habló aquí se supone que es la persona que tú más amas, que es la persona que yo quiero agradar. Y cada vez que yo leo en la Biblia lo que Dios ha dicho en su palabra y yo vea mi vida que no lo hago, en mí se debe producir una preocupación por obedecer. Hay que salir de la familiaridad estéril de las Escrituras. Cuarto, nos acostumbramos tanto a la teoría del evangelio que hemos sustituido el poder. Sabemos hablar de Jesucristo, pero no evidenciamos el poder de Jesucristo. Decimos que Cristo sana y en las iglesias hay demasiada gente enferma. Decimos que Dios prospera y hay demasiada miseria en la iglesia. Decimos que Dios perdona, pero hay rencor en la iglesia. Decimos que Dios transforma y en la iglesia seguimos siendo inmundos. Iglesia, el evangelio es una transformación, algo que cambia tu vida. Pero recuerdo aquella vez que estaba en el monte orando delante de Dios y Dios me dijo: Eligio, el diablo teme más al poder del evangelio que a la salvación del evangelio. Le pregunté al Señor: ¿cuál es la diferencia entre el poder del evangelio y la salvación del evangelio? Y Dios me dijo: la salvación del evangelio te quita el pecado a ti y el poder del evangelio te lo quita a ti y se lo quita a quien tú predicas. Si el diablo no logra llevarte al infierno, te va a quitar el poder, porque aunque tú te salves, tu familia no se va a salvar, tu vecino no te va a salvar. Iglesia, tenemos que buscar el poder. Es el poder que rompe cadenas, es el poder que sana al enfermo, es el poder que ahuyenta toda fiera de las tinieblas. Y Él no quiere que usted muestre el poder sobrenatural. Echemos a un lado ese evangelio mediocre, echemos a un lado ese evangelio teórico y evidenciemos el poder. Y otra cosa que Dios me decía: es más fácil tú saber lo que yo dije que tú mostrar mi poder. Y le dije: Señor, ¿cuál es la diferencia? Y Dios me dijo: con tu intelecto tú puedes leer la Biblia, pero con tu intelecto tú no tocas mi poder. Aunque tú sepas Biblia, si tú no te metes en el secreto y pasas tiempo ayunando y pasas tiempo orando, mi poder no se te va a pegar. Es más fácil leer 5 capítulos de la Biblia que durar 5 horas orando. Iglesia, es tiempo de cerrar la agenda, es tiempo de cerrar la puerta secreta y meternos en la intimidad con el Señor. Nos hemos acostumbrado a lo que Dios ha dicho, que somos insensibles al poder del evangelio. Es raro cuando en una iglesia ahora sucede algo sobrenatural. Lo que es normal es anormal. Es normal que usted vea ángeles. Es normal que usted diga: así dice el Señor. Es normal que Dios sane en una iglesia. Pero eso como que es anormal, es raro, porque el enemigo nos ha pintado un evangelio teórico y la iglesia tiene que evidenciar el poder y tenemos que mantenernos en el sacrificio constante para que el poder de Dios se manifieste. Quinto, el enemigo nos lleva a un evangelio neutral mediante la suma, la resta o la sustitución. El evangelio es un león. El evangelio no hay que defenderlo. Déjalo que salga, que él mismo se defiende.
La iglesia no necesita defender a Cristo. Cristo se defiende. El evangelio no necesita argumento. Déjalo que salga. El evangelio es un león que devora a toda fiera contraria. Lo que tenemos que dejar la iglesia es que el evangelio salga. Y la única forma en la que el evangelio sale no es con teoría. No es yendo a un instituto para estudiar apologética. Y yo estoy de acuerdo con todo eso y usted sabe. Pero el león del evangelio sale en la medida que la iglesia pasa tiempo con el león. En la medida que el león feroz te visita, esa velocidad del evangelio va a salir con poder. Lo que la iglesia necesita no es agregarle al evangelio, es permitir que el evangelio salga. Y el enemigo quiere sumar, quiere restar o quiere sustituir. Él sabe que no puede derribar el evangelio, pero ahora el enemigo mete cosas de más en el evangelio. O el enemigo resta cosas en el evangelio, o el enemigo sustituye. Y ese es el plan antagónico que le está dando demasiada efectividad. Y Cristo le dijo: ustedes los fariseos le ponen a la gente demasiada carga que ustedes no quieren llevar. No le sumemos al evangelio, no le restemos al evangelio, pero tampoco le sustituyamos. Y cuidémonos con esta ola de conocimiento ahora donde la gente dice: no, pero es que en el original no dice tal cosa. Y repito, yo soy crítico. Y si usted me sigue en mi canal de WhatsApp, usted lee mis escritos que soy crítico y hago muchos análisis reflexivos y busco muchas fuentes. Pero he aprendido algo. El pueblo más cercano al original fue Israel. El pueblo donde Cristo nació y se crió fue Israel. Es decir, que ellos están más próximos al área donde Cristo vivió y están más próximos al original. E Israel no quiso seguir a Cristo. Ellos con el original, ellos con su teología, ellos con su hermenéutica, ellos con su tierra donde Cristo pisó, ellos se nublaron al conocimiento de la verdad. Si yo quiero conocer al escritor de la Biblia, yo no necesito hacerlo a través de esa fuente. Yo necesito preguntarle a él. Y luego que él me hable a mí, yo voy a entender todo lo que él ha dicho en su palabra. Que todas esas fuentes sean extra, pero no se sabe dónde está el original de la Biblia. Dicen los exégetas que el original se perdió, que lo que hay son textos receptus que son copias al original. Y cada vez que la gente me dice, porque en el original dice, yo le dije, tú estás repitiendo lo que alguien repitió, porque no hay original, no hay original. Hay escritos que se asemejan al original. Nadie tiene acceso al original. A lo único que tenemos acceso es esa copia que se han replicado. Pero el Dios de la Biblia está contigo y a través de la oración Él se te puede revelar. A través de la oración Él te puede hablar. Vamos a preguntarle más al Señor para que el evangelio sea real y genuino. Los fariseos pensaban que ellos intentando ayudar a Dios estaban haciendo un bien y Cristo les dijo: no es así. Ustedes no deben sumarle. Y el evangelio se toma completo, no se toma. Y un punto similar a esto, que es el sexto punto, es que comparamos la Biblia con la misma Biblia. Lamentablemente, la gente está comparando la Biblia con la Biblia. Y el enemigo le está dando demasiado éxito a esta estrategia. Una desobediencia no sustituye otra desobediencia. Y una obediencia no es aplicativo para otra desobediencia. Todo lo de la Biblia lo debo tomar o lo debo dejar. Y en un momento alguien me preguntó, y sé que esta es una pregunta que causa mucha preocupación y mucho malentendido, pero voy a tomar el atrevimiento de decirlo, porque fue lo que esa persona me hizo la pregunta. Y él me dijo: Eligio, yo no era pastor cuando eso. ¿Qué es más importante, diezmar u ofrendar? Ella me hizo esa pregunta y yo le dije: ¿tú me permites hacerte otra pregunta? Y me dijo que sí. Y yo le dije: en el proceso de la respiración, ¿qué es más importante, inhalar o exhalar? Y ella me dijo: dímelo más llano. En la respiración, ¿qué es más importante, absorber aire para adentro o expulsar aire hacia afuera? Y ella me dijo: ambas son importantes porque es parte del proceso de la respiración.
Y yo le dije, el mismo Dios que te manda a ofrendar es el mismo Dios que te manda a diezmar, y dos principios bíblicos no entran en riña. ¿Qué es más importante, yo congregarme o yo evangelizar? Ambas son importantes. Lo de Dios no entra en comparación. Hay gente que dice que la obediencia es mayor que los muchos sacrificios. Descontextualizando el pasaje, pero ya yo en una prédica abordé ese pasaje y no lo pienso repetir. Porque el sacrificio de Saúl también era obediencia. Y hay que entender lo que realmente el Padre quiso comunicar. Comparamos una verdad de la Biblia con otra verdad de la Biblia. Y la gente tiene que aprender que todo es mandato bíblico. ¿Qué es más importante, yo perdonar o yo orar? La única vez cuando al momento de tú hacer algo espiritual, Dios lo único que te dice, haz una pausa. Se acepta la pausa, pero no la sustitución. Si yo estoy en pleito con un hermano, Cristo dice, si vengo al altar, deja en pausa y ve y reconcíliate con ese hermano. Cuando me reconcilio, vuelvo al altar. El error de la iglesia es que estamos sustituyendo una cosa con la otra. Yo no estoy evangelizando, pero estoy orando a las 3 de la mañana en la iglesia. Yo no estoy diezmando, pero estoy llegando temprano a la iglesia. Yo no estoy perdonando, pero yo estoy ayudando a la iglesia. La verdad del evangelio no se compara, porque todo es importante. El mismo que nos manda a orar, nos manda a ayunar. El mismo que nos manda a ayunar, nos manda a evangelizar. El evangelio está entrando en comparación, donde la gente está midiendo el evangelio con el evangelio, y ese es el escrito está del enemigo que se está metiendo sutilmente en la iglesia. Una verdad del evangelio no se compara con otra verdad del evangelio. Sexto, sobrevaloramos los atributos de Dios por encima de otros atributos. Es que Dios es bueno y Dios me va a perdonar. No importa lo que tú hagas, el amor de Dios te abraza. El Dios que es amor también es fuego consumidor. El Dios que ama es un Dios que también castiga. El Dios que perdona el pecado es un Dios que condena el pecado. Se nos hace fácil muchas veces pecar y después venir delante del altar como que Dios me va a perdonar, como si Dios es relajo de nuestros pecados, como si Dios se merece la falta de nuestros compromisos. Todos los atributos de Dios son importantes. El amor es importante, la ira es importante. Hemos suavizado demasiado la ira de Dios, que como dijo un predicador, le hemos puesto aire acondicionado al infierno, y la iglesia tiene que volver. El mismo Dios que te ama es el mismo Dios que castiga el pecado. El mismo Dios que te perdona el pecado es el mismo Dios que castiga ese pecado. El mismo Dios que establece juicio es el mismo Dios que establece amor. Pero estamos comparando los atributos de Dios. Ay, yo pequé, Dios me va a perdonar, pero también Dios puede venir en juicio, en retribución. Hemos sobrevalorado demasiado el amor, demasiado la gracia, que la justicia de Dios la hemos minimizado, y por eso hay muchos altares corrompidos, hay muchos pastores corrompidos, hay muchas iglesias corrompidas, porque estando en pecado, Dios me va a perdonar. Dios no va a perdonar el que practique el pecado. La Biblia es clara: el que practique el pecado es del diablo. El que peca y se deleite del diablo. El que peca y no le duele del diablo. La iglesia tiene que predicar que la ira de Dios sigue activa, que el infierno sigue activo. Dios aborrece el pecado y Dios nos manda a vivir una vida santa. Iglesia, santifícate. Iglesia, santifícate, porque Dios es justo. En la medida que entendamos que los atributos de Dios todos son importantes, usted tendrá cuidado. Y usted y yo vamos a cada día enfocarnos en su propósito. 8. Hemos bajado el estándar del cristiano para mantener en la iglesia gente que va rumbo al infierno. Hemos minimizado la santidad y le decimos a la gente: tú puedes ser cristiano y seguir escuchando música secular. Tú puedes ser cristiano y tener 2 mujeres.
Tú puedes ser cristiano y seguir haciendo lo que tú quieras en tu vida. Y eso no está mal. El evangelio es una verdad que va a absolver toda tiniebla. No hay que bajar el estándar del cielo. El que no quiera en esta iglesia diezmar, que no diezme, pero yo voy a hablar que el diezmo es bíblico. El que no quiera ofrendar, que no ofrende, no hay problema. El que no quiera ayunar, que no ayune. El que no quiera orar, que no ore. El que no quiera evangelizar, que no evangelice. El que no quiera perdonar, que no perdone. El que no quiera congregarse, que no se congregue. Pero yo tengo que predicar la verdad del evangelio. Te guste o no te guste, el evangelio no entra en negocio. Aquí se predica lo que aquí está escrito y la gente lo abraza o la gente lo rechaza. Hemos comercializado el evangelio, que le estamos dando a la gente lo que le gusta. Y en un momento había un hermano en la iglesia que como daba 100,000 pesos mensual, él quería decirle: pastor, no hable de las mujeres, porque yo tengo 2 mujeres. Pastor, no habla de esto. Y el pastor le digo: váyase usted y sus 100,000 pesos de diezmo. Yo voy a predicar la palabra. Prefiero una iglesia miserable económicamente hablando, pero cerca del Dios que me ha llamado. Yo no busco lujo, yo no busco pantalla, yo busco agradar a aquel que me llamó. Y si tú te vas a ir, yo no puedo hacer nada. Hemos bajado el evangelio, hemos tergiversado el evangelio por nuestra conversión, por nuestro llamado o por las cosas que me agradan. Esto sí y esto no. Acepta el evangelio o rechaza el evangelio. El pastor no salva a nadie, la iglesia no salva a nadie. A ti te salva el creador del cielo y de la tierra, y la hoja de los requisitos la tiene él. La hoja con los requisitos está en sus manos y él comenzará a pasarlo. Por eso cuando yo esté allá, él me pedirá cuenta. Eligio, hablaste de la oración, hablaste de todas las verdades de la palabra. Por eso tengo que predicar este evangelio. Tengo que predicar esto, porque yo prefiero una iglesia con 10 gente rumbo al cielo que con 100 gente rumbo al infierno. Yo prefiero pocos rumbo al cielo que muchos rumbo al infierno, porque esos que están rumbo al infierno están dañando el testimonio de la iglesia. Y ese no es dique cristiano y mira lo que está haciendo, y este no es dique pastor y mira lo que está haciendo. Dios me libre de yo mancillar el evangelio. Dios me libre de ser obstáculo de salvación en Neiva. Dios me libre que el Camaño diga: no quiero ser un pastor como Eligio, no quiero ser un evangélico como Eligio. Dios me libre de ahuyentar a los que quieran acercarse a él. Yo tengo un compromiso con él y usted tiene un compromiso con él. Apártate del pecado, apártate del opuesto y Dios te va a recibir. Número 9. Hemos convertido la iglesia en un crucero de turistas en vez de ser un bote salvavidas, donde la gente vive de la apariencia, donde la gente vive de lo que el otro diga, donde la gente presume lo que no tiene. Aquí no hay estrella, aquí nadie más importante. Y hay gente que está siguiendo en el evangelio, no al evangelio, está siguiendo hasta figura. En el evangelio no hay estrella, en el evangelio nada es importante. Por eso yo no estoy de acuerdo con muchos que muchas veces nos invitan a predicar en una iglesia y mientras está la adoración yo estoy sentado como un pachá, como si yo fuera Dios y a mí se me da la adoración y yo sentado en un banco. He aprendido que el primero que debe adorar es el que va a hablar de parte de él. El primero que debe adorar es el que va a ministrar de parte de él. Por eso el primero en ser el ejemplo es aquel que se va a parar en el altar. Aquí no hay estrella, aquí no hay hijo predilecto, aquí todos somos siervos. No venimos aquí a que se nos den un cruce donde usted ve, observa. Aquí se te viene a cambiar la vida. Aquí se te viene a cambiar el corazón. Aquí se te viene a predicar la única verdad del evangelio. Y la iglesia debe salvar, no entretener. Y yo le dije a alguien: qué vergüenza para mí que cuando Cristo venga yo me quede. El pastor de la iglesia, el Olame Cades, se quedó.
Si yo me quedo, Dios me libre. Yo no sé cómo yo le voy a ver la cara a muchos de ustedes si se quedan, o a esta comunidad de Neiva. La peor vergüenza que puede pasar a un cristiano no es el mal testimonio por parte del no cristiano, es que su nombre no esté inscrito en el libro de la vida y él piense que sí. Tenemos que revisar nuestra salvación, tenemos que revisar nuestra entrega, tenemos que entender que la iglesia es un bote salvavidas que está guardando a aquellos que están a punto de morir, pero que se rinden en el bote, no aquellos que vienen a presumir lo que tú quieras. Aquí tú no te vistes como tú quieras, aquí yo no me visto como yo quiera, aquí tú no hablas lo que tú quieras, yo no hablo lo que yo quiera, aquí yo no hago lo que yo quiera con mi dinero, ni usted tampoco, sino como el dueño del cielo y de la tierra ha establecido en tu palabra. Aquí tú no duermes las horas que tú quieras, aquí tú debes dormir las horas que Dios te permita dormir. Aquí tú no evangelizas cuando tú quieras, aquí yo no evangelizo cuando yo quiera, yo evangelizo porque el dueño me tiene orden. Lo que pasa es que la iglesia ha establecido el orden de hacerlo espiritual. Tenemos cultos martes, jueves y domingo, martes, jueves y domingo, pero Dios en cierto momento nos va a mandar a la calle, en cierto momento va a romper el esquema, porque no estamos haciendo cosas espirituales, estamos obedeciendo al Dios que revela, al Dios que transforma. Y punto número 1, es un error creer que Dios no casó la justificación con la santidad. La justificación y la santidad en la Biblia están casadas. Yo no puedo ser justo sin ser santo. La justificación es como Dios te ve. La santificación es como la gente te ve. Tú no puedes decir, ya yo soy salvo, pero la gente cuando mira mi manera de hablar, mi manera de accionar o mi manera de comportarme, pone en tela de juicio esa salvación. Y tenemos que cuidarnos de eso. Yo no puedo decir que soy justo, declarado inocente, y no evidenciar esa inocencia a través de mis acciones. No soy perfecto, cometo falla, pero voy en el camino direccionándome. Y en la medida que me acerco al Señor, su santidad se caracteriza en mí. El evangelio, según el enemigo, el escrito está del enemigo, te dice, tú eres justo sin importar lo que haga. Tú eres salvo sin importar lo que haga. Y la Biblia nos demuestra que eso es un grave error. A los que Dios justificó, a estos santificó, para que la verdad a nivel eterno y la verdad a nivel crono entren en coinonía. Y lo que Dios piense de ti sea lo mismo que las personas piensen de ti. Y lo que Dios piensa de ti sea lo mismo que los seres del infierno piensen de ti. En la medida que lo que Dios piensa, en la medida que lo que la gente piensa, en la medida que los espíritus de las tinieblas piensan de ti se hace real, usted es una clara evidencia de que usted realmente está en comunión y en la presencia del Señor. La iglesia tiene que abrir los ojos, porque esta es la estrategia. Le di algunos puntos, 10, pero son más, de cómo el enemigo se está metiendo poco a poco en la iglesia, menospreciando el evangelio, modificando el evangelio, sumándole al evangelio, sustituyendo esta parte del evangelio. Todo en el evangelio es una verdad. La tomo o la dejo. Y todos aquellos que quieran acercarse a Dios abrazarán el evangelio de manera perfecta y de manera exitosa. Y en la medida que nos sometemos a ese orden del Señor, vamos a evidenciar de que realmente somos salvos y estamos dentro de la comunión y del propósito del Señor. Yo quiero que usted se ponga de pie. Y queremos agradecer a las personas que van a ver este video en las redes sociales una vez sea colgado. Y a aquellos que lo van a transmitir también le damos gracias. Y que la bendición y la cobertura del Señor esté presente. No solo los hermanos que lo han escuchado de manera presencial, sino aquellos que de la distancia van a ser ministrados, bendecidos y equipados en el conocimiento.